Saludos, Reas y Reas, soy FJ Rebolledo, probando de nuevo el audio, 1, 2, 3, 4, parece que se escucha bien. Sí, perfecto, se escucha muy bien. Y estamos una vez más, obviamente, en Dibujando con Rebolledos. Estamos trabajando una vez más en Dungeon Painter Studio, una aplicación que empezamos a ver el día de ayer, ¿cierto? En nuestros videos tutoriales, en el cual obviamente estamos conversando y viendo y aplicando ciertos conocimientos de que ya hemos tenido con más de 300 horas en esta aplicación que puedes comprar en Steam para efecto de poder elaborar tus mapas en 2D. Nuestras moscas, vamos a pegar por aquí, solo por si algo pasa. Y acá también, aquí, siempre hay que compartir. Algún día voy a aprender cómo voy a compartir todo esto así como muy top. De meantime, not. Compartir en el chat de Telegram de Rovidados, que donde tenemos mucha gente que nos está acompañando. Aquí, aquí, ya. El correspondiente también. Acá. ¿Cómo han estado? ¿Han estado bien? ¿Alguna novedad? Manden un saludito y el chat abierto para que puedan explayar todo su amor y todo su tirada de rol, obviamente. Estaba conversando con los chicos eh, de el chat. La próxima semana voy a hacer un anuncio importante para la gente que nos está siguiendo, obviamente acá. eh, y que en principio tiene la gracia de que todo lo que nosotros estamos haciendo normalmente acá, ¿cierto? Que tenemos en Instagram, tenemos en Twitch, vamos a empezar a juntarlo un poquito más, ¿ya? Y no, pues, espero que resulte porque tengo una noticia con relación a, obviamente, empezar a darle un poco más de interés, un poco más de agarrar, ¿cierto? Aquí con el tema de participar en el canal de Twitch, que es tan sencillo como simplemente abajo hacerle seguir, no tiene ninguna razón más maravillosa que simplemente decir, seguirnos. ¿Dónde está ese iconito de Twitch en vivo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien. Pum, 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 pum. Estamos muy bien. Ahora sí. ¿Qué va a ser? Perfecto. Ya. Entonces, a ver, el día de ayer estamos conversando sobre esto, que está acá, ¿cierto? Que es el año 20 estudio. Lo ven acá, presenta acá abajito la pantalla. Después voy a ponerlo en modo así como presencia, para que ustedes puedan solamente ver esto. Y el tema de fondo es de que esto presenta unas cosas bastante ingeniosas, un tema de creación de mapas y escenografía en 2D. Y empecé el día de ayer, creo que fue, ayer o ayer, empecé a mostrar un poquito de cómo era esto de empezar a ver cierta interfase, cuánto salía y todo lo demás. Y empecé a ver un poquito de la interfase superior, la que, está, la que ven acá abajito, la que está aquí ahorita. Ya. Ah, perdón, estoy muy rojizo, es que la pared naranja refleja con el sol y la luz y la cortina y todo hace que me vea rojizo. Realmente estoy, no es un problema de la cámara, es un problema de la mente. Eh, y allá hablamos de la parte de arriba de la interfase. Y ahora vamos a aplicar un poquito el código de abajo, que es el tema del manejo de las capas, de los layers, los efectos. Y vamos a ver si empezamos a trabajar un poquito más en lo que estábamos trabajando ya el día de ayer, que era, o sea, el dibujo de muestra que era la casita. Así que cambio a modo foco, solamente me enfoco en esto de acá, y vamos allá. Entonces, primero vamos a abrir el archivo que estábamos trabajando el último día, que era la habitación simple. Aquí. Entre la carga, ustedes saben, entonces demora un poquito en cargarse. Vamos a empezar a trabajar. Quiero que se enfoquen en esto que tengo acá a mi derecha. Ya, eso, estos proyectos que están acá. Vamos a explicar un poquito de nuevo lo que era la línea con la grilla, el permitir por la mitad, zoom y todo demás.
Y también el tema de las capas, los efectos, fondo y grilla. Muy sencillo entre todas, pero más que nada como el cuadrito de manejo de las capas, ¿ya? Y de lo que tú ves en el fondo. Eh, Vamos a ver, recuerda que este programa tiene unas llayitas que tiene, que eh, no es, nunca salió del, digamos, de su alfa. Entonces, como que nunca, o sea, nunca llegó el beta del beta, nunca salió el beta, nunca llegó al 1.0, pero fue muy completo en función de lo que te ofrecía como producto. Y como el valor es bastante bueno para un producto que te compras una licencia de una sola vez y no pagas mensualidades ni mucho menos, lo encuentro bastante bueno, bastante cómodo. Ahí tenemos, ya, a ver, una cosa de la interfaz. Con el mouse, con el clic derecho apretado, nos movemos. Con la ruedita acercamos o alejamos. Hay que entender que el zoom, el 100% es esto. O sea, esto es el normal. De aquí para adelante saltamos a 125 o 130, ¿verdad? 150, 130, llegamos hasta 190, que es aquí el máximo acá. Obviamente hemos llegado a 200 también. Es un máximo. Bien. Y con el clic derecho, con el clic izquierdo, el clic de comando en el cual nosotros dibujamos cosas y hacemos, ¿cachai? Así como los cuadritos y qué sé yo. Bien. Vale. Entonces, vamos para acá. Primera cosa, alinear con la grilla. Alinear con la grilla es el botoncito que cuando lo marcamos, cuando ponemos un objeto o dibujamos lo que sea que dibujemos, ya vamos a darnos cuenta de que acá, vamos a ver aquí, ya está horriblemente lento mi computador. No sé qué le pasó. ¿Qué hipo le dio hoy día al computador? Eh, Alinear con la grilla significa de que la grilla, que tenemos acá en el fondo, ya estos cuadritos están acá, los objetos, vamos a poner una cosa acá, un toque de complemento, más sencillo. Por ejemplo, este arbolito va a estar automáticamente cuadrito con la grilla. Si fijas este cuadro blanquito que está, bueno, no lo puedo ver como lo vemos, este cuadro blanquito que está como redondeado, es como el punto donde el cursor se enfoca, donde ponemos la forma que esté como centrado el objeto. Como contaba, todos los tokens de cada uno de los tilesets está hecho de tal manera de que quede como centrado dentro de un margen, por ejemplo acá. Aquí está acá, aquí ve. Siempre queda como centrado en este caso. Por ejemplo, este arbolito queda centrado en el grid de 4x4. Entonces, por ejemplo, si elijo objeto y elijo otro arbolito, va a ser la misma historia. Ya, voy a marcar un poquito más la grilla para que se note un poquito más. Entonces, se fijan de que siempre haya como bien centrado. ¿Ya? Y para eso sirve el alinear con la grilla. Va a saltar de cuadrito en cuadrito, de manera de que siempre va a quedar cuadradito. Y te va a servir mucho si es que vas a hacer mapas en los cuales tú tienes claro de que tienes que crear una grilla, aunque sea imaginaria, que puedes borrar, pero donde tú le vas a dar los espacios, ¿cierto? De 5x5, que es como los espacios normales que tú le das a los jugadores para que avance. Pero esto es relativo. Tu mapa puede ser que cada cuadrito sea de 10x10 o 15x15, no sé, depende de tu dibujo que estás haciendo. El que está acá al lado es allow half, o sea, permítete ponerlo el objeto en la mitad. ¿En la mitad de qué? En la mitad del cuadradito. Miren cómo cambió ahora. Ven que puedo ahora saltarme mitad, punto, mitad, punto, mitad, punto. Entonces, cuando estamos trabajando con la grilla, nos permite ser un poco más casuales con la ubicación de los objetos. ¿Ya? ¿Ven? Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. ¿Se fijan? En cambio, si no tuviera allow half, no me dejaría. ¿Ven? Igual como más lejano. Eso nos permite armar, obviamente, mapas relativamente más como, no sé, casual, por decirlo de alguna forma. ¿Ven? Así, por ejemplo. Bastante interesante en todo caso. Ambas herramientas tú también puedes desactivar alinear con la grilla, pero solamente allow half y solamente debería moverse por la mitad, pero no lo permite. ¿Por qué? Porque una vez que desactivas alinear con la grilla, ya el objeto en cuestión ya no se cuadra. Ahora, si se fijan, ¿ven? Cuadro, y de nuevo se cuadra en la grilla. Estos ítems son bastante, como dije, prácticos cuando uno parte haciendo la primera parte de lo que es la habitación. Como se dan cuenta, la habitación es cuadradita y la tenemos bien cuadradita en relación a la grilla, cosa de que cuando nos acuerdan que grabamos y pusimos coordenadas, sirve
para que las coordenadas queden bien puestas, ¿cierto? Y que los objetos queden bien plazados dentro. La práctica te va a ayudar a entender de que inclusive durante mejor los pongas dentro de la grilla los objetos, te va a permitir mejor crear la aventura en función de las cosas que quieres que encuentren dentro de una habitación, si es que va a ser una investigación dentro de ella. Pero si tú vas a hacer un paisaje tipo como un wilderness, ¿cachai? Como la naturaleza y todo el cuento, no te conviene ocupar tal vez tanto el tema de la grilla, pero tienes que tener más pulso y más control, obviamente, para efecto de que el dibujo quede bien hecho. Eh, ya. Entonces, ese es el tema con los dos botones. Por mientras vamos a tener activada allá con la grilla, pero desactivada alojar. Voy a hacer esto de acá porque todavía no estoy viendo todo de aquí. Y aquí tenemos este botón que es el zoom, que es el control manual de lo mismo que hacemos nosotros con la ruedita del mouse, como se pueden fijar. Mira, podéis crear un hotel completo. Si esta es una habitación que yo decidí hacer de 5 por 5, imagínate, podía ser literalmente un pueblo completo. O sea, la proporción del mapa es enorme, realmente es enorme. O sea, ahora, ¿para qué tú haces esto entonces? Dice, bueno, pero ¿para qué, Reo? ¿Para qué tan grande? Bueno, tú puedes hacer un mapa muy detallado, si tú lo deseas, con muchos objetos, todo lo que tú quieras. Y tú puedes hacerlo de dos formas. Primero, el primer mapa, tú lo haces el detallado, preparas todas las casas, te dedicas y gastas la memoria del RAM, así, pedazos computados en su memoria y creas un montón de casas, habitaciones, pueblos, plazas, todo lo que tú queráis dentro de una gran ciudad que tú haces en un solo gran mapa. Es un buen trabajo, pero no lo recomiendo porque me ha pasado de que hay un momento en que tú ya cargas demasiado con imágenes, con pequeños ítems y cosas así, y el computador se pega o le cuesta un montón grabar. Entonces, aunque es recomendado, o sea, no es recomendado, es interesante intentarlo, no lo recomiendo. Bien. Ahora, si tienes un computador así, top gama, con mucho RAM y mucho de todo, para trabajar, bien, hazlo, hazlo. Te encuentro aprovechado. Bien, para eso tenéis la máquina, hágalo. Pero en mi caso, que tengo una máquina más limitada, me enfoco más que nada en hacer pequeños espacios. Como dije, lo máximo que he hecho yo en un mapa alguna vez ha sido una cosa así como hice un mapa de un ESR original y lo traspasé a formato digital para que lo ocuparan en un Roll 20. Y era enorme, era una cosa así como, no sé, como 90 por ciento y tanto, era enorme, era muy grande. Así que lo que decidí en ese caso no es hacer uno, sino que lo hice, eran 2 pisos, así que lo separé. Hice 2 mapas distintos, con la referencia obviamente clara de dónde están los pilares, las puertas, lo demás. Así que por eso tienes cuidado con el tema de esto, de cómo tú manejas el tema de tu escala de tu mapa. Vamos a dejarlo aquí porque me gustó, está bonito. Después del zoom, ¿cierto? Vienen las tres botoncitos que tenemos: capas, tenemos efectos y tenemos fondo y grilla. La primera de las capas es una que ya hemos visto mucho en nuestro trabajo de Dungeon Painter Studio, en el cual obviamente van apareciendo todas las capas que vas poniendo adentro. Acuérdense de que cada objeto que yo ponga, cada objeto se considera una capa. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se puede hacer es aprender a ocupar los botones que están acá abajito, que es agrupar, poner arriba, poner abajo, copiar, deshacer, cortar, deshacer el grupo, pegar, eh, hacer, rehacer y el último que es remover. Los más que yo ocupo siempre son de grupo, por ejemplo, agrupar, copiar, cortar, esos son como los que más ocupo. ¿Y sirve para qué? Porque, por ejemplo, aquí cada uno de estos objetos, ¿cierto? Yo los puedo mover, ¿cierto? Los puedo mover aquí donde yo quiera, como yo quiera, ¿cierto? Qué sé yo. Pero si yo quisiera mover el grupo completo, podría o bien elegir todos los grupos y moverlo como una sola cosa, ¿cierto? Están seleccionados todos. ¿Y cómo seleccionas? Dejando apretado el botón Control, acá. Después selecciono primero, con el botón Control apretado, 1, 2, y puedo mover como yo quiera. Así como también están seleccionados los tres, es como cuando tú los seleccionas con la ruedita de arriba, que es la selección de rectángulo. Y también, estando así, tú puedes editar, elegir uno sobre editar, pero lamentablemente te edita siempre uno. Entonces, como no quiero hacer eso, vamos a trabajar entonces lo que se llama agrupar. De nuevo, dejando apretado el botón control, seleccionamos el primero, el segundo, el tercero objeto y hacemos group. Y en el group, si se fijaron, no sé si se fijaron, pero se puso en negrita. Mira, está como la letra más marcadita. ¿Ya?
Y ahí cambio el botón de Edit a un botón que se llama Into, que significa viajar adentro del grupo. Ahora, en este punto, el grupo, tú le puedes hacer doble clic, ya marcado, y le puedes cambiar el nombre. ¿Qué es lo que hago yo? Yo pongo acá arbustos. El nombre que tú quieras es el que te sirve para identificar, pero si tú apretas Into, van a tener todavía los nombres de los 3 objetos que tú ocupaste. Y estos objetos, que también tienes que cambiar el nombre. Yo voy a poner así. Esta va a ser izquierda, derecha. Y cada uno de estos capas internas también pueden ser su propio grupo. Y puedes volver a poner cosas adentro. Y así. Puedes crear arriba de la raíz un montón de grupos. No te vuelvas muy loco haciendo esto al principio porque de repente te olvidas mucho en qué capa estás. Si no tienes la duda de saber realmente en qué capa realmente estás trabajando, bueno, siempre puedes apretar el botón root o raíz y vas a volver al principio. ¿Bien? Y como tenemos el grupo arbustos, ya la selección cambia y ponemos una selección más grande que elige a los 3 objetos completos. ¿Bien? Para trabajar esto vamos a crear un pequeño fondo. Un pastito. Y vamos a mostrar aquí cómo es. Si se fijan, ven, el pasto quedó por sobre de los arbustos, porque generalmente todas las capas que tú creas se van creando arriba de la última que tú dejaste seleccionada. Y si bien se acuerdan, la última que seleccionamos fueron los arbustos, que están abajo. Tú puedes hacer dos cosas. Puedes apretar el botón top para que suba hasta el lugar que tú quieras, o bajarlo si tú quieres bajar el objeto. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que el plot grass, que es el ítem de pasto que tengo acá, baje uno y va a bajar hasta el final, al bottom, o sea, hasta el final del listado. ¿Ven? Si dijo top, automáticamente pone top. ¿Y para qué sirve esto? Pero cuando tienes demasiados objetos y quieres empezar a agruparlos y que queden bonitos, va a empezar a trabajar como de uno por uno. Y para no distribuirte, por ejemplo, de que seleccionas uno, seleccionas otro, de repente uno de acá arriba, y de repente se te olvidó uno, ¿qué más hacer? Bueno, los que están seleccionados, les stop, y automáticamente van a subir todos a la parte superior, ¿ya? Y vas a poder a darle el toma del grupo y todo lo demás para que te quede el comienzo del trabajo. Si quieren dejar sus saluditos, este es el momento de poner sus saluditos. Y si también quieren seguirnos, obviamente aprovechen de seguirnos. ¿Qué voy a hacer yo acá? El plot glass, la capa, ya, si se fijan, tiene un ojito acá al lado. Y el ojito permite no verlo. Cuando no lo ves, igual es súper práctico porque no lo puedes seleccionar. ¿Ves? Mira. Si elijo top, no aparece marcado en ninguna parte. En cambio, si elijo arbusto, está seleccionado. Si elijo la puerta de madera, ahí está seleccionada. Pero el plot glass no lo puedo, aunque está seleccionado, no lo puedo ver y no está marcado. Y ahí aparece, y ahí lo puedo mover. ¿Ven? Entonces, cuando de repente tienen un objeto muy grande al fondo y no quieren arriesgar a movérselo, en particular, lo pueden hacer desaparecer para trabajar con lo que está acá arriba y no preocuparse de lo que está abajo de él y desordenarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el pastito? Este pastito, vamos a jugar otra herramienta que está acá abajo, que es cortar. Tú cortas la capa y tú la puedes volver a pegar. De hecho, pues ahora eso paste. Pero vamos a pegarla adentro de la capa de arbusto. Entonces, vamos a poner acá. ¿Ves? Solamente queda marcado deshacer y pegar. Pegamos. Y vuelve a aparecer la parte de arriba. Aquí en este caso, vamos a decir bottom, o sea, al final. O la otra opción es simplemente seleccionarlo con el botón del mouse izquierdo y moverlo a donde nosotros queramos dejarlo. Bien. Cuando tienes demasiados objetos dentro de un grupo, tienes que tener cuidado porque de repente, por querer dejar en algún punto o el otro, vas a quedar con los otros objetos debajo del que estás buscando. ¿Ves? Lo bueno ahora aquí, como lo podemos agrupar y lo tenemos acá abajo, puedo salir acá afuera, al root, elijo el grupo arbustos y miren lo que pasa.
¿no? Eso es lo que puede pasar con esto. Entonces te permite mucho empezar a planificar cuando tú quieres hacer una escenografía y te va a dejar muy claro cómo vas a armarla, cómo vas a mover los objetos que están adentro y qué sé yo. Yo no me he dedicado a hacer ninguno de estos agrupar porque lo pensaba hacer ahora. Por ejemplo, ¿cómo yo agrupo? Generalmente cuando yo parto agrupando un dibujo o una escenografía, yo parto de abajo para arriba. Primero el top que es la base del dibujo. Después el piso, ¿se fijan? Pero el piso es el piso y la pared. ¿Ves? Es el piso y la pared. Eso está en un solo grupo. Ahora, obviamente, yo me he acostumbrado de repente a hacer como, ya sé qué es esto, ¿para qué le cambio el nombre? Pero, para este efecto práctico, para hacerlo más educativo, aumento el piso y paredes. Ah, ¿no? Y el de abajo, el que floor, el de abajo acá, va a poner fondo. Entonces así te acostumbras a empezar a armar tus mapas con un poquito más de orden, porque te empiezas a identificar los grupos. Ahora aquí tenemos hartos objetos. Por ejemplo, tenemos la cama 1, la cama 2. Entonces, ambas camas las selecciono con el botón control apretado y las agrupo. Al agruparlas, automáticamente se mueve un poco porque se acomoda la cantidad de espacio que tienen disponible. Y aquí yo le hago doble clic y digo camas. Los objetos que son los sofás, el armchair, aquí está uno y aquí está el otro. Seleccionamos uno, seleccionamos el otro, decimos agrupar y digo que son los sofás o sillones. Ya tenemos ya una cantidad ya de objetos que están como agrupados. Ahora tenemos el objeto caja, el cajón de acá, las velas, y esto también puede ser un solo objeto aparte. Y decimos caja con velas, caja y velas. El bellow, que es el soplador, no sé cómo se llama eso. Y este es el firewood rack, que es la leñera. Y me falta el fireplace. Este es el fireplace, vamos a ponerlo por aquí. Sí, ¿no? Y ambos tres lo vamos a poner como chimenea y madera. Chimenea. ¿Qué más me queda? Me queda la puerta, me queda la ventana y me queda la planta. Bueno, esto, el objeto de puerta y objeto de ventana, los voy a cortar y los voy a poner en el ítem de los ítems y paredes, de los pisos y paredes. Entonces, la pared, agrupo, entro, control V o pegar y ahí quedan pegadas. ¿Ven? Ya literalmente queda solamente esto de acá, que es el Object Plotted Plan, que es la herramienta que está acá afuera. Eso es el line. Y ahí ven, podemos ordenar todos los objetos en diferentes grupitos. ¿Se fijan? Maravilloso. Ahora vamos a la pantalla de leído. Una cosa más. En la capa, cada capa, por ejemplo, ya sea esta planta, que está ahí, puede totalmente poner una opacidad, por ejemplo. Opacidad hasta el 100%, podemos verla, pero podemos hacerla más transparente. ¿Eh? Hasta que se desvanezca. ¿Se fijan? Eso es muy importante, ¿eh? Porque la opacidad les va a permitir a ustedes aprender a crear efectos muy geniales de playa, por ejemplo, la orilla de playa es muy buena. O, por otro lado, eh, por otro lado también les va a servir para, por ejemplo, los caminos de tierra. Cuando vamos a enseñar a hacer cómo son los caminos de tierra cuando hacen un campamento, te vas a fijar de que las huellas de tierra con la opacidad le da un efecto maravilloso, ya súper genial. Ya, vamos a los efectos.
Ya, objetos, tenemos aquí unos objetos ya creados que están acá. Sombra larga, sombra media, sombra corta, el bevel, que es el yellow glow y el orange light. Pero todos esos además pueden ser editados. Entonces, vamos a capa, vamos al arbusto, entramos, vamos a los arbustos, por ejemplo, este de acá del centro. Vamos a efecto, aquí está seleccionado, yo selecciono esto, y vamos a hacerle una sombra corta. Mire, decimos aplicar. ¿Se fijaron? Creo que no, ¿cierto? Pero voy a explicar por qué. Porque las sombras, como muchas otras cosas, están editadas de forma genérica para que tú las puedas ocupar en tu mapa como cuando te parezca mejor, ya entre una sombra corta, una mediana y una larga, que te permite, y que le va a dar un efecto de profundidad muy genial a tu mapa, pero si no lo manejas bien, te van a producir muchos dolores de cabeza y innecesariamente vas a estar trabajando con una cosa que de repente no va a estar tan bien acabada como tú quisieras solamente cuando esta herramienta. Pero lo que yo te voy a enseñar es que puedes crear una forma diferente de crear una pestañita como tú quieras a tu pinta, nombrarla a tu color, grabarla, aplicarla y te va a quedar espectacular. Entonces, esta sombra, por ejemplo, vamos a darle un poquito más de distancia. Está acá abajo, ¿ven? Y si se fijan, ahí está la distancia, ¿ven? No sé si ven cómo cambia la distancia ahí. ¿Ya? El alfa es la densidad de la sombra. Vamos a dar un poquito más de densidad. ¿Ves? La distancia. ¿Ves? Otra distancia acá. El ángulo lo podemos cambiar también para saber dónde llegar el sol. Y por último, y no menos importante, pero el alfa dijimos recién, y acá el tema del blur o el borrón. Está en borrón 4, pero podemos hacerlo más difuminado. Para que sea más profesional, vamos a dejarlo aquí en 11. Y también puede ser sombra interna en vez de sombra externa. O sea, ¿se fijan? Cambia la caleta. Se fijan de que ya la luz como que le diera otro tono, ¿cierto? Y por ejemplo, si manejáramos el ángulo, ¿ves? Es el objeto, no es necesariamente la sombra. Pero igual por ese efecto es muy interesante, ¿eh? Yo encuentro bastante interesante como que. Ya. Entonces, esta, vamos a llamarla sombra arbustos. Vamos a poner, aplicar. Ya quedaría cambiada la middle shadow que estaba oficialmente por una cosa que se llama sombra arbustos. Entonces vamos a capa, ven, y sombra arbustos quedó marcadita ahí, como la personalización de efectos. A la izquierda, vamos, y vamos a aplicar este sombra arbustos. No. Y se fijan, aquí hay una sombra. A la derecha, efectos, aplicar. ¿Ven? Ahí tenemos tres maravillosos árboles sombreaditos. Pero eso no es todo. También podemos, obviamente, aplicar estas sombras de otra forma, como son las sombras largas. Ahora, si se pueden fijar, las sombras que yo puse en este caso no quedaron cambiadas el nombre, no hay que cambiarlo acá. Ya. Pero aquí está así. ¿Ya? Entonces, como decía, vamos acá, a capas, y vamos por ejemplo acá. A capas de izquierda. A ver, ¿dónde las camas? Las camas. Las camas, vamos a darle el efecto de sombra larga. Miren cómo cambia. No será mucho a diferencia de la otra, pero tienes que considerar que la cama en proporción es grande. Ahora, también puede ser no, sombra media, sombra corta. ¿No? Entonces, dijimos, sombra larga, vamos a editarla. Y si se fijan, aquí ya cambia a dos formatos de sombra distintas, el Other Glow y el Drop Shadow. Ya. El Drop Shadow es la copia de la que hicimos nosotros más temprano, la que hicimos en el otro, de el dibujo de Carlitos de acá, de los arbotitos. Acá tenemos el Other Glow, ¿sí? ¿Ven cómo cambió?
Porque es como que tuviera la luz por encima, pero es raro. Entonces, vamos a hacer un poquito larga, un poquito más de fuerza, como si fuera un brillo, ¿se fijan? Ese es el efecto del outer glow. Obviamente está en negro, pero por ejemplo si pusiéramos, no sé, y puede hacer que destaque. ¿Ves? Hacemos acá. Una fuerza o no. Y el drop shadow es un poco más largo. Y lo cambiar el ángulo. Se fijan, como tener un objeto, ven que al mismo tiempo, como estoy ocupando directamente sobre la capa y no sobre cada uno de los objetos, es totalmente distinto. ¿Ven? El afro lo cambiamos, un poquito más puro, no sé. Ahora, si pensamos de que queremos hacerlo bien, piensa, tenemos la chimenea alumbra para afuera, entonces obviamente tenemos que entonces hacer el ángulo en función de la chimenea que está prendida. Así que vamos a hacer entonces por ahí. Bueno, ¿ven? Y este lo vamos a llamar acá. Y tenemos esta sombra larga que está acá. Voy a guardar acá afuera y te dejaría guardar el efecto como nosotros quisiéramos, como un efecto particular, y después podemos cargar de nuevo cuando queramos hacerlo. Pero en este caso no voy a hacer. Esto me permite, por ejemplo, que acá los sofás, los sillones, efecto, aplico lo mismo que tengo abierto acá, no queda así. Fija. Entonces ya tenemos una interesante forma de que se presente esto. Ahora, si ponemos chimenea y madera y le aplicamos el efecto de long shadow, va a quedar horrible porque va a dar sombra a cosas que no le tienen sombra. Entonces usted tiene que tener cuidado las cosas que usted tiene que hacer. Por ejemplo, en este caso, lo que me pongo aquí, este solamente lo seleccionamos y le damos a aplicar una sombra. Vamos a una mira shadow, vamos a editar. Se fijan la mira shadow, el mira shadow que tienen los arbolitos. Miren, si le cambio, cambia. Entonces para evitar hacer eso, ¿qué hacemos? Cerramos, preparo, abro la mira shadow, creo un nuevo predefinido. Ahí está nuevo, ¿ven? Le pongo sombra maderas, editamos, ¿ven? Agregamos bevel, que es como la normal, y nos aparecen todos los detalles. Le damos el color de este conector. Pero antes, pero Reo, no fue bevel que ocuparon, fue ocupaban otra. Drop Shadow. Tiene razón. Drop Shadow. Y Drop Shadow, vamos a agregar, y aparece el bevel y el Drop Shadow como opción. Y si encontramos que ninguna es la que estábamos buscando, podemos simplemente removerlo. Que es el Drop Shadow. Y ahora trabajamos con esto. Entonces trabajamos ahí el largo, distancia, aplicamos en esta distancia, ¿ver? Blur, el ángulo. ¿Qué tanto va a ser el tema de la sombra? Ahí, le damos más distancia. Siendo como el ángulo que es del fuego. El blur, no tan blur. Ya, dejamos, cerramos,
y vamos de nuevo. Y podemos aplicarla para otra de acá, que nosotros queramos jugar. Por último tenemos la técnica de fondo y grilla. La fondo y la grilla, ahí podemos ver, por ejemplo, perfectamente de que el fondo de la grilla es la grilla que nosotros estamos ocupando para destacar nuestro trabajo. Puede ser encuadrada o puede ser hexagonal. Si es hexagonal, lo importante es de que en este momento obviamente no está cuadrado a la grilla como debería. Pero si deseamos, por ejemplo, agarrar la capa de la casa, vamos a hacer una cosa más grande. Asociaciones, sofá, camas, cajiteras, madera, los agrupamos en una sola casa. Ah, sí, en fondo. Sorry. Entonces, vamos a casa, y por ejemplo, podría hacerlo cuadrar con la grilla, lo muevo, si se fijan, no queda muy bien encajado en la grilla. Siempre como que se salta un poquito. Entonces dirán, pero Reo, entonces ¿para qué sirve esto? Obviamente para los otros mapas, los mapas que son como por ejemplo formato Warhammer, que tienen trabajo por grilla y que les convendría mucho ocupar, ¿cierto? Para definir dónde están las unidades y todo lo demás, pero no para hacer esto. Entonces, en este caso, cuadrada, porque aquí cuadradita, encajadita, y puede ser con líneas o con puntos. Para efecto práctico, no afecta el resultado porque igual se acomoda automáticamente con los puntitos. Pero te permite una cosa más táctica porque te permite no manchar mucho el mapa con las rayas, ya, la transparencia. En vez de eso dejas unos puntos que sirven perfectamente también como referencia para poder hacer tu mapa. ¿Sí? Podemos dejar muy marcados los puntos como transparentes. Inexistente. Y ahora vamos con la parte de abajo, la transparencia. La transparencia de los puntos, por ejemplo acá. Tienes en cuenta porque generalmente te sirve mucho para el efecto de saber cómo voy. Está todo cuadradito, todo bien, sí, no. En este caso, paso. Ahí. Y también podemos cambiar el color de la grilla, por ejemplo. Puede ser en verde. Cualquiera de los colores que están acá, obviamente. Y honestamente, debo confesar que se veía bastante bien de repente en algunos colores, cuando hago algunos mapas. Esto es muy interesante. Y el color del fondo es esto, este fondo. Ya, no puede ser blanco. Pero aquí es el fondo, o sea, y cuando ustedes eligen en la parte de exportar a PNG o JPG, que es lo que vimos ayer al final, bueno, que hay un botoncito que decía fondo transparente, si no, es porque obviamente tal vez no van a querer aparecer ese enorme fondo blanco dentro de su dibujo, pero sí podría poner un background para efecto de crear otro color, o sea, para crear un fondo distinto, ¿cierto?, a tu mapa y se puede dar al tiro. Puedes crear un mapa de antemano y ponerlo encima del otro. Y acá abajo tenemos el intervalo de las líneas verticales y horizontales. Estas marcas 5.6. Entonces vamos a bajar acá, por ejemplo. El intervalo no se lo da, ¿cierto? ¿No lo vieron? No. Mira, mira el intervalo como cambió ahí. Mira, 12, 14, 22, 23. Entonces vamos a hacer un cuadriculado de eso. Por ejemplo, voy a hacer un cuadriculado al tiro custom de 30 por 30. Ya está. Y sé que tengo que trabajar solamente en ese cuadrado. ¿Se fijan? ¿Ven? Y es súper práctico porque te sirve para que en este caso la escenografía que tú deseas y tienes que preocuparte de que se vean en intervalo de 5 por 5. ¿Qué es este? 5 y igual efecto. 5. Ahí está. Y cuando tú creas el PDF, te da la opción de crear las líneas gruesas en el PDF.
Cuando tú deseas dejarlo, obviamente. En este caso vamos a dejarlo tal cual. Está en cuanto a 5 o 5. Bueno, el color está en negro, está bien. La transparencia la baja un poquito para que vean, pero si es que pueden ver, lo puedo ver por lo menos muy bien. Y esa es la parte de acá. Entonces, en las capas, ya vimos las capas, vimos el fondo y grilla, vimos la herramienta de acá abajo y falta la parte de acá. Como saben, acá arriba tenemos diferentes tipos de cosas que son los fondos, los pisos, ¿cierto? Las paredes y los objetos. Todos los objetos de descarga de esta parte de acá abajo, que cuando tú descargas un tileset, si que vas a descargar alguno de la página de Steam, que es lo que te recomiendo yo, eh, el documento vamos a ocupar, que generalmente se ocupa como un fondo en este caso, el dibujo, en este caso el dibujo, ¿cachai? Está siempre habitado con esta parte de estos objetos de acá. Y esto se puede ver aquí, en el formato de acá, de fondos, como lo explicaba ayer, anteayer. Y tú puedes pintar diferentes formas. Puedes pintar, por ejemplo, voy a diseñar con la grilla. Puedes pintar así, con una herramienta así, como con una más. ¿Ven? Puede ser esta, más grande, no hay nada, la más grandota, que es con líneas más secas, con de planos círculos más pequeñitos y todo. ¿Ven? Y esto de acá, voy a eliminarlo porque no me interesa este acá. Entonces, cuando tenemos las paredes, no todos los tilesets tienen paredes. Algunos tienen, otros no. Vamos a ver si, por ejemplo, he hecho alguno. Por ejemplo, no sé si este. Así que no tiene. No. Vamos a ver nuestro viaje confiable. Forgotten Adventures, Builders Pack. Si se fijan, hay paredes. Y vienen paredes en muchos formatos. Ya, por ejemplo, viene con la grilla. En este caso, el cobblestone. ¿Eh? No conviene hacerlo así porque se ve saltadito, ¿cierto? Pero ¿ven? Ahí tiene la cosita pared. ¿Ven? Y de acuerdo al ancho que ustedes le ponen, automáticamente genera la curva. La curva no es como que muy perfecta aquí, digamos, pero en mi experiencia te ayuda a crear la idea perfecta de una torre o un reloj, un reloj del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Queda muy genial el efecto final. Aprieta Enter y así queda la figura. Vamos a hacer un circuito más chiquitito, por ejemplo, con la entrada solamente de 5 por 5. O sea, aquí y empezamos a. Y ahí vamos a hacer un círculo cerrado. Vamos a ver. Y vamos a hacer un círculo. Y eso acá es una cosa editable en Photoshop. Que ya le voy a mostrar en RAW como lo hago yo, pero es muy genial. Ahí tiene, como digo, ya aquí es donde nuestros amigos de aquí de Dungeon Painter Studio se lucen con la cantidad de opciones de cosas que hay de paredes y cosas así, de poder crear, o sea, genial. Bueno, eso con relación, ¿cierto?, con el tema de la pared. En los objetos tenemos los objetos algo de dos maneras, como dije en un principio, uno de los objetos puede ser, eh, por ejemplo acá, los objetos que vienen ya incluidos, o los que puedes actualizar y bajar después por tu pinta. ¿Ves? Y vamos. ¿Se fijan que aparece una herramienta rara cuando seleccionamos esto? El ángulo,
90, 80, 170, o aleatorio, que también encuentro muy cómodo cuando tenés como puro de querer hacer una cosa y que también indica hacer de otra manera otro objetivo que más. Puedes crear el ángulo a tu pinta, moviendo la perilla acá. Puedes girar como tú quieras. También puede ser lo que se llama flip vertical. Flip vertical es que agarras un objeto, por ejemplo, este, lo edito. Y acá vamos a hacer flip vertical, no se nota, ¿cierto? Pero con algún objeto que sí se nota. Un objeto acá. Y podemos este mismo quitarlo, cambiar de, bueno, girar al revés, al derecho, en las cámaras, lo que se ve muy genial este. Y siempre recomiendo trabajar, como dije, en grupitos. Más fácil de encontrar los objetos, más fácil como tú puedes relacionado y que sea bastante. Aquí está el otro que dijimos que a la escala que era horrible, porque no sé por qué sirve realmente. Bueno, okay. Acá. Pero si dejo presionado, mire, qué locura. ¿Ven? Es muy loco. Pero me di cuenta de que cuando, por ejemplo, tú haces arbolitos o arbustos chiquititos, sí te sirve mucho porque te puede dejar claramente puesto un área, un cerquito de 3, 4 arbolitos alrededor y quedan genial. Ya. Vamos a hacer un truco acá, mira, por ejemplo, estos barriles que tenemos acá. ¿Cuántos barriles? Barriles. Y barriles, le vamos a dar un efecto de luz. ¿Se acuerdan que vimos recién? No? Vamos a darle solo en madera. ¿Verdad? No. Acá. Se podría hacer. Que parezca mucho a la estaca. Estamos. Capas. ¿Ven? Ya entonces sabemos manejar perfectamente las capas. Vamos a esto de acá, esto de aquí. Vamos a borrarlo. Y algo bueno acá. Ya. Y en principio, todos los objetos se van a aparecer acá, separados por su propia categoría. Por ejemplo, hay un montón de cosas. Este es uno nuevo, el Forgotten Adventures Revive. Agarraron un builder pack que tenían hecho antiguo y lo reacomodaron y tiraron para ponerlo aquí hace muy poquito. Así que mis felicitaciones al tipo que hizo este trabajo. Estaba muy bueno. Ahí tenemos las nuevas cosas que han llegado, que son las piezas de bronce y de metal que están llegando de parte de la gente de Forgotten Adventures. Muy genial porque tu propia tubería steampunk o similar dentro de una nave, un vehículo o algo así. Ah, ¿qué tal? Vamos a enseñar. Si desean que obviamente hagamos películas, pongan ahí, queremos ver películas. O bien pasen al Instagram y dejen su mensaje o saquen una foto de esto y pongan que quieren ver en el próximo. Ahí está, hacer un tamaño, en medio, el y así. Ya de aquí a donde hay que explorar directamente tema por tema para tratar de averiguar qué cosas quieren ustedes ver, qué es lo que podemos lograr, cuáles son algunos efectos, algunos trucos que podemos hacer. Porque realmente hay unos truquitos aquí con relación a la organización del dibujo. Pero al final de cuentas, el último que lo ocupa vender es tú, no es nada, todo el mundo tampoco te está desbloqueando un modo 10 ni nada, pero lo que está haciendo sí es el tema de manejar un poco más la imagen en un orden que te sirva para poder explicar lo que tú estás mostrando. Bien, porque ustedes se fijan, por ejemplo, acá, lo que dice ahora, esto de acá es como, ¿qué pasó acá? ¿Qué hacen estos barriles botados en el bosque?
qué papel cumplen estos tres árboles. Esas cosas, por ejemplo, hacen la diferencia cuando haces una partida de rol con un apoyo visual, como por ejemplo estos mapas. ¿Qué es eso? Por ahora, eso es todo. Voy a guardar. No voy a guardar tal cual. Guardar encima. Sí. No voy a reutilizarlo porque no está terminado todavía, pero todavía vamos a hacer cuando terminemos esto. El día de mañana, que es viernes, vamos a tener la última sesión de dibujando con Revidados, pero vamos a hacer algún pequeño especial, así que me alcanza para una charla rolera. Ojalá que esté presente para poder participar de ella. Y desde la próxima semana vamos a empezar vamos a volver a ocupar un poquito la tableta Julián y vamos a dibujar y transmitir, si se puede, si nos da la señal y todo. Vamos a transmitir desde otro lugar, que va a estar una semana fuera de la casa. Pero a ver si me resulta, sería genial. Y vamos a ocupar, como dije, la tableta Julián y vamos a hacer dibujitos directamente desde el teléfono celular, ocupando obviamente el micrófono y todo lo demás que nosotros, cosas que nosotros jugamos regularmente. Así que por ahora yo me despido. Me encontré genial. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. La gente que nos apareció acá, ¿no? Hey, ahora sí. Y como dije, espero que obviamente puedan ustedes estar con nosotros en la próxima edición de Dibujando con Rebudados, tipo Jueguen Rol. Nos vemos mañana en otra sesión más de Dibujando y Charlando de Rol con Rebu. Adiós.